Vamos a leer, os voy a leer, ustedes me acompañan, del versículo 10 hasta el 15. De 1 Corintios, capítulo 3, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, ejo, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y el título de este mensaje es: mira cómo estás edificando. Considera, revisa, chequea cómo tú estás edificando. Padre celestial, Dios bendito y glorioso, nos aprestamos por tu gracia, en tu poder, bajo tu competencia, dirigirnos a tu palabra, esperar oír tu voz, esperar oír tu enseñanza, tu consuelo, tu amonestación amorosa y tierna. Tú, Señor, que conoces cada corazón que se ha congregado, cada alma, cada persona que está en esta noche, en este santo lugar, y que soberanamente, conforme a tu propósito, tú has traído con el fin de escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que en primer lugar tú tomes nuestros corazones y nos limpies, nos lave de todo pecado no confesado. Y luego, Señor, que tu palabra tú la dirijas a llenar la necesidad, a llenar, a cumplir el objetivo por lo cual nos has traído aquí y has permitido que estemos escuchando tu palabra. Con respecto a mi persona, yo soy el primero que quiero oír tu voz y ser canal, instrumento en tus manos para comunicar tu verdad a tu iglesia en esta noche. Así que, Señor, esperamos, a la vez que te imploramos que nos hables, que enternezcas nuestros corazones, nos sensibilices a tu voz y que podamos estar atentos y alertas a lo que tú nos quieres indicar, de modo que tomemos las decisiones pertinentes para obedecer y para ser consecuentes a esa gracia que vamos a recibir en esta noche, de recibir tu palabra, de escuchar tu voz. Te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador y Señor. Amén. Muchos de ustedes saben que modernamente, en nuestro mundo de hoy, hay como una carrera, una competencia a nivel, ¿verdad?, de todo el globo, en construir edificios cada vez más altos, cada vez más que retan al ingenio y a la inventiva del hombre. Hasta hace poco, el edificio más alto que yo haya leído o conocido es el Burj Khalifa en Dubái, que si mal no recuerdo haber leído, tiene más de 130 pisos y alrededor de 850 metros de alto. A los que vieron la película Misión Imposible parte 3, ese edificio donde el protagonista se sube y se sale afuera y está dando serie de cabriolas. Pero también leí que actualmente en Arabia Saudita hay por lo menos 2 proyectos
de edificar edificios que van a tener 1 kilómetro de alto y más de 150 pisos. Y me imagino que no hay que tener una gran imaginación para entender que edificios de esa naturaleza requieren monumentales cimientos, unas zapatas inmensas, para poder sostener no solamente el peso de esas edificaciones, sino todos los embates que van a recibir durante su vida útil. Recientemente leí también que en San Francisco, California, para un edificio que supuestamente va a ser más alto del Mississippi hacia el oeste, vaciaron una fundación que debe tener como 9 o 10 veces más grande el tamaño de esta edificación, de este salón. De largo y de ancho, 3 veces lo que tiene esta edificación y alrededor de 4,5 metros de espesor. 4,5 metros debe ser como la altura de donde ustedes están, a donde se dividen esos dos ventanales, quizá un poco más alto. Y usando varillas que eran del grueso de mi puño. Una cosa monstruosa, duraron casi un día vaciando concreto. Todo el concreto de la ciudad de San Francisco lo compraron y lo utilizaron en esa zapata. Ahora imagínense que se tomen los constructores e ingenieros a diseñar y construir cimientos de esa magnitud para luego edificar una superestructura que sea deficiente, que sea mal construida, que se utilicen materiales de pobre calidad y que a la hora de que vengan los embates de viento y sismo, etcétera, a propósito de los dos temblorcitos que tuvimos el jueves pasado, ese edificio no soporte y esas fundaciones no sirvan para gran cosa. Trayendo eso al plano de la vida cristiana, de igual manera, la vida y el servicio cristiano, como si fuera un edificio, debe estar basado, debe estar fundamentado sobre un cimiento sólido, firme, estable y correcto, pero al mismo tiempo, el edificio de tu vida cristiana y de mi vida cristiana debe estar siendo sobreedificado o levantado de tal manera que nuestro andar cristiano, nuestra vida espiritual refleje el diseño y las especificaciones divinas, de modo que el día que nuestro edificio espiritual sea aprobado, sea puesto a prueba, pueda permanecer firme y cumplir aquello para lo cual hemos vivido o hemos servido. Y a la luz de este pasaje que hemos leído de 1 Corintios capítulo 3, del versículo 10 al 15, yo quiero dejar en su corazón en esta noche el hecho de que un día el edificio de tu vida y de tu servicio espiritual va a ser probado. Va a ser probado y con la perspectiva de que habrán recompensas, pero también habrán penalidades. Y por eso tú y yo debemos primero estar seguros sobre qué fundamento estamos basando nuestra vida espiritual. Y al mismo tiempo, velar y cuidar cómo estamos edificando. Un día, el edificio de nuestra vida espiritual va a ser individualmente probado. Va a ser sometido a prueba. Y allí se va a verificar sobre qué fundamento tú y yo hemos edificado y además la calidad del edificio que hemos levantado. Y en esta porción de la palabra de Dios tenemos al apóstol Pablo escribiéndole desde Éfeso a la iglesia en la ciudad de Corinto, iglesia que él fundó al final de su segundo viaje misionero, y según lo que relata en Hechos capítulo 18, el apóstol duró 1 año y medio en la ciudad de Corinto, levantando esta iglesia. Al final de ese periodo, él salió de allí rumbo a Jerusalén para completar su segundo viaje misionero, pero una vez que él salió de Corinto, pues comenzaron a suscitarse una serie de problemas en el seno de esta iglesia. Problemas que todos eran fruto de la mundanalidad de muchos de sus miembros, mundanalidad que era el resultado de que estos hermanos todavía no habían tenido la capacidad o la habilidad de desprenderse
del del tipo de vida o del tipo de cultura, mejor dicho, en la cual ellos vivían. La ciudad de Corinto era una ciudad de las más depravadas que habían en los tiempos del Imperio Romano, en los tiempos de la iglesia primitiva. Una ciudad portuaria, una ciudad que era el punto de transbordo de todo el mercado o el tráfico de comestibles y de granos que venían del norte de Egipto, que era muy fértil, e iban camino a la metrópoli, a Roma. Y Corinto se convirtió en una ciudad de mucho tránsito, donde convergían personas de muchas nacionalidades. Llegó a ser una ciudad caracterizada por la mundanalidad, por la depravación, por la inmoralidad. Y además el paganismo tenía una alta cuota. Allí tenían el templo a la diosa Artemisa. Tenían supuestamente unas 1000 sacerdotisas que en el día, ¿verdad?, daban escuela dominical y daban consejería bíblica y daban enseñanza. Pero de noche entonces se constituían en prostitutas. Y con el paganismo ligaban la religión con la sensualidad. Pues imagínense, ya ustedes pueden imaginarse cómo era la vida en esa ciudad. Y esta iglesia, estos hermanos, muchos no pudieron todavía desprenderse de esa cultura dentro de la cual ellos vivían. Y una de las maneras como ellos demostraban esa situación era por medio de haber cultivado un espíritu divisivo, un espíritu tendencioso, del cual el apóstol Pablo fue informado por un grupo de la familia de Cloé. Dice en el versículo 11 del capítulo 1, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. En la iglesia era como cualquier partido político de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad?, a tener en nuestro patio. Habían algunos que, por el hecho de que Apolos había ministrado un buen tiempo allí, pues algunos habían levantado un partido que seguían a Apolo. Otros decían que eran leales a Pablo, el fundador de la iglesia. Habían otros que pertenecían al partido político que veneraban a Pedro. Y habían los espirituales que decían que yo era de Cristo. Eso se ve en el versículo 12 del capítulo 1. De modo que habían divisiones, como hay aquí, miren. Ahí está, todo ese grupo que está allá son los de Apolos, los de aquí del medio son los de Pedro, los de aquí son los de Pablo y allá son los de Cristo. Pero cada uno que se hace de Cristo tenían y mostraban ese espíritu tendencioso, ese espíritu divisivo. Y Pablo les escribe para atacar una serie de problemas, entre ellos este espíritu que le acabo de mencionar, y comienza amonestándoles, animándoles a la unidad. Dice el versículo 10 del capítulo 1, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Él comienza animándolos a la unidad y luego en el capítulo 13 él los reprende por el actuar carnal e inmaduro que ellos estaban exhibiendo. Y le dice en el versículo 1 del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice el versículo 3, porque aún sois carnales, puesto que habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Se pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? De modo que Pablo va directamente a la llaga, directamente al foco del problema. Y les hace ver que en cuanto a Apolos y a su propia persona, y eso también se extiende a Pedro y definitivamente al Señor Jesucristo, entre ellos no había ningún tipo de división. Humanamente hablando, él y Apolos eran
el mismo tipo de personas. Dice el versículo 5, ¿qué pues? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Son servidores. Ellos no son ni yo, diría Pablo, ni Apolo, ni Pedro. No tenemos el deseo ni la intención de tener grupitos. Nosotros somos simples servidores de Cristo. Servidores que hemos sido instrumentos del Señor para que ustedes lleguen a creer. Y cada uno de nosotros, en primer lugar, Pablo, luego Apolos, quizá Pedro u otros más, hemos obrado entre ustedes según lo que a cada uno Dios nos concedió. No somos, diría Pablo, nosotros no somos la gran cosa, nosotros no somos la gran pieza. Dice el versículo 6, yo planté, Apolo regó, cada uno hicimos lo que nos correspondía según la función que Dios nos puso en beneficio para bendición de ustedes. Pero en última instancia, quien recibe la gloria es Dios. Porque dice en ese versículo 6, también el 7, que quien da el crecimiento es Dios. De modo que quien siembra y quien riega, dice el versículo 8, son una misma cosa. Son parte del mismo equipo, son parte del mismo proyecto, con Dios como el gerente general y el que está al mando, el que está al frente. Y cada cual Dios lo utiliza, dice el versículo 8, según su función, y cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. Y el versículo 9 entonces, el apóstol va a pasar de utilizar una ilustración que ya está aquí, ha estado utilizando basada en la agricultura, cuando dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, el campo de cultivo de Dios, para pasar a otra ilustración basada en la industria de la construcción, cuando dice que vosotros sois edificio de Dios. Y aquí entramos en otro pasaje. Yo quiero dejar en su corazón tres verdades, tres principios espirituales que tiene que ver primariamente con la edificación, con el levantamiento de iglesias, pero también tiene implicación con la vida particular de cada uno de nosotros. Y primero tiene que ver con el fundamento. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual la iglesia es levantada? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual tú estás establecido? Segundo, ¿cómo estamos edificando sobre ese fundamento? ¿Qué estamos haciendo para contribuir para levantar la iglesia de Dios sobre el fundamento correcto? ¿Qué estamos haciendo cada uno de manera particular para sobreedificar sobre ese fundamento? Y en tercer lugar vamos a ver que hay un día vamos a ser probados. Un día vamos a ser puestos a prueba. Entonces hay la perspectiva de recompensas, de penalidades, y eso debe llevarnos a reflexión. Debe llevarnos a pensar cómo estamos edificando. Así que basado en los versículos 10 y 11, vamos a ver que por el hecho de que un día tu vida y tu servicio espiritual van a ser probados, tú debes estar bien seguro sobre cuál fundamento usted está establecido. Y como dije, en el versículo 9, Pablo hace el switch, hace la transición desde el mundo de la agricultura al mundo de la construcción, para dar algunas características de ese fundamento que él estableció entre los creyentes corintios. Y en primer lugar, él dice que ese fundamento fue establecido conforme a la gracia de Dios. Versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. No fue con sus fuerzas, no fue conforme a sus habilidades, no fue conforme a sus méritos que él estableció ese fundamento entre los corintios. Él dice que fue conforme a la gracia de Dios. En el capítulo 15, versículo 10, de esta misma carta, a primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En Romanos 12, 3, él dice lo siguiente, también con el punto de la gracia. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. De modo que el apóstol Pablo estaba claro que hasta donde él ha llegado
en su ministerio, en su vida espiritual, la manera como él ha sido de bendición a otros, de nuevo, no ha sido por su mérito, ni por su esfuerzo, ni por sus habilidades, ha sido por la gracia de Dios. Y a donde tú has llegado en tu vida cristiana, ha sido por la gracia de Dios. Piensa dónde tú estarías si Dios en su gracia no te hubiera traído a su redil, al seno de su familia. Pero también Pablo entiende y reconoce que hay una parte, hay una proporción que le correspondió a él hacer. Y por eso sigue diciendo el versículo 10, yo como perito arquitecto, yo como sabio, como diestro arquitecto, y una mejor traducción es como maestro constructor, aunque le origina la palabra arquitecto. Pero en los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos de Pablo, el arquitecto no era como el arquitecto moderno, ¿verdad? Que esa persona que se encarga de tomar un espacio, hacer las distribuciones, hacer los estudios de la entrada de iluminación, de ventilación y todo este tipo de cosas, sino que en aquel tiempo el arquitecto era el que construía. La idea es que otro diseñaba, otro concebía el proyecto y una tercera persona o segunda persona lo construía. Pablo él no se consideraba el diseñador de la iglesia en Corinto. Él conocía que solamente Dios fue ese diseñador. Él fue un simple constructor, edificador, establecedor de los fundamentos espirituales. Y él lo hizo no conforme de nuevo a su palabra ni a su predicación, como dice en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Vayan conmigo de un prontito allí, 1 Corintios 2. Del 3 al 5 dice, y estuve entre vosotros. Déjame leer desde el 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y recuerda que Corinto quedaba en Grecia, especialmente en la provincia de Acaya. Pero como griegos, ellos eran fanáticos de la sabiduría. Y Pablo dice, yo no fui a ustedes con palabras de excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí, él sabía que él no era el arquitecto. Dios es el diseñador, el concebidor, ¿verdad? La mente maestra. Él era un simple constructor. Pero como constructor, él tenía que poner de lo mejor de él para establecer ese fundamento. Pero él no fue basado en su propia pericia, en sus propias palabras, en su propia retórica, en sus propias doctrinas. Él fue para enseñar con palabras de sabiduría, dada por el Espíritu de Dios, con palabras de poder. Y él buscó, como dice este pasaje, que la fe de los corintios no estuviera basada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y piensa, hermano, en tu vida cristiana, tú vives o entiendes que el fundamento sobre el cual tú estás basado es algo que tiene que ver con sabiduría, con doctrina, con enseñanzas humanas. O tú entiendes que es algo que el Espíritu estableció allí, ya sea por el medio por el cual tú viniste a los pies de Cristo. Y ese fundamento, dice Pablo en el versículo siguiente, versículo 11, que es un fundamento único e irreemplazable. Nadie puede poner otro fundamento. No porque Pablo fuera el gran constructor que sobre donde él pisa nadie más puede pisar, sino que si él puso el fundamento correcto, no puede venir otro a poner otro fundamento. De hecho, dice en Romanos capítulo 15 que él nunca fue a edificar donde ya otro había puesto el fundamento. Él no iba a establecer iglesia donde otro apóstol u otros obreros habían ido y establecido ese fundamento que era similar al que él había puesto en los Corintios. Y ese fundamento
es aquel que fue profetizado en Isaías 28:16. Vayan conmigo, dejen un dedo allí en 1 Corintios y vayan conmigo a Isaías 28:16. Y dice el profeta lo siguiente, o Dios pone su palabra en boca del profeta Isaías para decir lo siguiente en el versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Dios prometió que iba a establecer un fundamento sólido, único, irreemplazable, y ese fundamento, dice Pablo en el versículo 11, que es Jesucristo. No hay otro fundamento. Como ya vimos en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 2 dice que él se propuso ir a los Corintios y no hablarle otra cosa, no establecer otro fundamento que no fuera Jesucristo y él crucificado. Hechos 4:12 dijo el apóstol Pedro aquella vez cuando fue interpelado por el Sanedrín, le dijo, miren, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro autor de salvación, no hay otro fundamento. Y en 1 de Pedro capítulo 2, vuelve con la misma idea, vayan conmigo un prontito, a 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 8, no lo vamos a leer todo, pues miren cómo dice el 4, acercándoos a él, piedra viva, hablando de Jesucristo, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y versículo 10 repite la profecía de Isaías, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y ahí está la promesa que no terminé de leer, pero quería traer aquí. Dice, el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7, para vosotros pues lo que creéis, él es precioso. Cristo es precioso para nosotros. Es el fundamento sobre el cual tu vida y mi vida cristiana debe estar establecida. Y dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, que tú y yo, o la iglesia de Cristo, o cada creyente individual, ha sido edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De modo que no hay otro fundamento. Y ese fue el fundamento que Pablo estableció entre los corintios. Y Cristo es el fundamento sobre el cual tú y yo debemos estar basados, sobre el cual nuestra vida cristiana debe estar cimentada. En Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte, versículos 24 al 27, si quieren pueden ir allí. El Señor Jesucristo dio, para cerrar con el sermón, la parábola de los dos cimientos, o los dos constructores, o las dos construcciones. Y ustedes recuerdan, habla allí de dos individuos que iban a construir una casa. Cada uno escogió un tipo de terreno diferente. Y allí el Señor quiso utilizar esa ilustración, esa parábola, para ilustrar la verdad de que basar la vida cristiana o nuestro andar cristiano en un fundamento incorrecto puede provocar funestas consecuencias más adelante cuando nuestra casa espiritual sea probada. Pero cuando estamos basados sobre el fundamento correcto, el fundamento sólido y firme, vendrán todo lo que quiera venir, como dice en el pasaje, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, la casa que fue fundada sobre la roca, y no cayó porque estaba basada, precisamente fundada sobre la roca. Sin embargo, hay otros que deciden edificar sobre el fundamento que a ellos se les ocurre. La doctrina de aquel fulano
las tradiciones que escucharon de sus padres o sus propias opiniones. ¿Y qué pasa cuando se fundamentan en terrenos tan inestables y con poca capacidad soporte? Bueno, dice el versículo 27 que descendieron la misma lluvia que atacaron la casa anterior, vinieron los mismos ríos, soplaron los mismos vientos, dieron contra esa casa y la casa cayó, como en la canción bíblica, y la casa se derrumbó porque estaba fundada sobre la arena, no estaba fundada sobre el fundamento sólido y estable de la persona, obra y enseñanza del Señor Jesucristo. Yo te pregunto, hermano, en esta noche, ¿estás tú seguro sobre cuál fundamento está basada tu vida y servicio espiritual? Yo me imagino mirándolo a cada uno de ustedes, a todos los que conozco, que seguro me van a decir que sí. Gloria a Dios por eso. Ahora, pregunto, ¿es realmente Cristo tu único y suficiente fundamento? O tal vez tú estás queriendo poner al lado de Cristo otra cosa porque tú has llegado al falso entendimiento de que necesitas algo más. Tal vez tú estés incorporando algún aditamento, algún pie de amigo, algún puntal para sostener tu fundamento porque tú entiendes que Cristo es insuficiente. Quizás es el aditamento de las emociones. Si te sientes, ¿verdad? Sales emocionado y con la adrenalina a millón, oye, tu fundamento, tú puedes enfrentar lo que sea, pero cuando baja el nivel de adrenalina, ya te sientes como que te falta algo. Tal vez tú estés incorporando tus propias opiniones, tus propios conceptos. Sí, la Biblia dice eso, sí, el pastor dijo lo otro, sí, el maestro bíblico dijo eso, pero yo creo que él lo que dice es otra cosa, sin haber hecho ningún estudio, ningún exégesis, ni mucho menos. O tal vez tú eres de aquellos que creen que necesitas una segunda experiencia, porque la experiencia de conversión, de arrepentimiento original, no fue suficiente. De nuevo, ¿estás seguro de que Cristo es tu único y suficiente fundamento? Tú debes estar plenamente convencido de que Cristo es tu fundamento, de que solo en Él, sobre Él, tú vas a estar basando tu vida y servicio espiritual. Pero sobre ese fundamento tú tienes que estar edificando. Seguro que ustedes han visto en la ciudad cómo hay lugares donde hacen un tremendo hoyo y el hoyo se queda ahí. Pasan meses, años, como un famoso hoyo que hay ahí en la Kennedy esquina López de Vega, y la gente pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? Peor aún, que vacíen el fundamento y dejen la construcción ahí. Eso puede ser el caso de un creyente que dice haber creído, pero se estancó, se frenó, no está avanzando. Entonces, lo siguiente, que nuestro pasaje, volviendo a 1 Corintios capítulo 3, el Señor quiere enfatizarnos de que no solamente es importante el fundamento, también como un día tu vida y mi vida cristiana van a ser probadas, van a ser juzgadas, tú debes estar cuidando y revisando cómo estás edificando. Y eso lo vemos en los versículos 12 y 13. Ya en el versículo 10 al final, Pablo ha dicho que él puso el fundamento en la iglesia de Corinto y que otros han edificado sobre ese fundamento. Pablo no se ponía, digamos, guapito ni celoso por el hecho de que otros, y ya lo he especificado en los versículos anteriores, otros pueden edificar sobre el fundamento establecido. Yo recuerdo que, y siempre doy gracias al Señor por la persona que Dios utilizó para establecer el fundamento en mi vida. Mi madre fue la primera persona. Yo recuerdo que me llevaba con ella a una campaña en el Play de la Normal. Yo recuerdo que un muchacho en la Duarte arriba y Duarte abajo. Yo lo que recuerdo era que parece que la estaban hollando y arreglando el alcantarillado sanitario. Habían de esas humeadoras que ponían de noche para señalizar los hoyos. Luego, cuando nos mudamos de San Carlos al Mirador, al final de la década del 60, cuando todo esto era monte por aquí,
Una misionera vivía en una casa misionera y yo bajaban a mi casa a dar la escuela bíblica. Esas dos hermanas se establecieron, fueron las que ayudaron a establecer ese fundamento. Y luego un misionero cubano que está en Gloria, junto con estas dos misioneras, fue con quien yo hice profesión de fe y luego me bautizó. Ellos pusieron ese fundamento, pero luego vinieron otros que edificaron y yo también tuve la responsabilidad de edificar. De modo que no es extraño y Pablo no hace ninguna alarma de que sí, él puso el fundamento, otros edifican encima, pero dice al final versículo 10, cada uno mire, cada uno chequee, cada uno observe, cada uno tenga cuidado cómo está edificando. Cada uno se refiere a que es una responsabilidad individual tuya y mía de sobreedificar. Y la observación originalmente está dirigida en principio a evangelistas y pastores y maestros, que son aquellos que continúan la obra de edificación, pero muy bien se puede aplicar a la responsabilidad individual que tú y yo tenemos como creyentes de estar edificando. Cada uno mire, considere, tenga cuidado, preste atención, vigile cómo está sobreedificando. ¿Qué procedimientos, qué motivaciones tiene para sobreedificar? ¿Qué instrumentos, qué material está utilizando para edificar el edificio de su vida espiritual? En el versículo 12, el apóstol va a indicar que hay diferentes maneras como tú y yo podemos edificar nuestra vida espiritual. Hay varias maneras como se pueden edificar las iglesias. No hay un método único. Así como hay materiales diversos que se utilizan en el mundo de la construcción. Dice el versículo 12, y si sobre ese fundamento que ya hemos establecido que es Cristo, algunos pueden edificar de diferentes maneras. Y aquí menciona 6 tipos de materiales que yo lo he dividido en 3 grupos. El primer grupo tiene que ver, son el oro, la plata y piedras preciosas. Y estas piedras preciosas no necesariamente no se refiere, ¿verdad?, a rubíes, esmeraldas, topacios, diamantes, sino materiales como el mármol, el granito, o todo esto con lo que Carlos Uribe se maneja, que son materiales duraderos, son materiales incorruptibles, son materiales de alta calidad. Modernamente se están produciendo una mezcla de concreto que dan una resistencia altísima, utilizando ceniza, una serie de procedimientos tecnológicos de alta envergadura, y están produciéndose varillas con unos aceros que tienen una resistencia bárbara para poder hacer esos edificios que lo que mencionamos al principio. Y estos materiales yo entiendo que simbolizan a aquellos que edifican la vida espiritual basado en lo que Dios ha establecido en su palabra. Y son personas que edifican vidas piadosas, vidas fructíferas, vidas devotas, vidas centradas en Cristo. Están claros que sí, Cristo es mi fundamento, pero cada día tengo que estar yendo a la palabra, yendo al Señor en oración, dedicando tiempo a cultivar mi relación con Él, creciendo en conocimiento de su voluntad, creciendo en dejar que el Espíritu Santo me controle. Y son vidas que van a redundar en fruto, son vidas que van a ser vidas dinámicas, crecientes, que van a reflejar a Cristo donde quiera que se desenvuelvan y en cualquier circunstancia. Pero hay otros que construyen con madera. Y la madera pues es un material común, un material apropiado. Durante siglos ha sido el material típico para construir. Pero un material perecedero, corruptible. Un material susceptible, ¿verdad?, al ataque de alimañas, de termitas o comején. Es fácil presa del fuego. Pero es un material típico para construir. Y yo entiendo que este tipo de material, que es de calidad mediana, ilustra a aquellos que viven una vida cristiana rutinaria,
desganada, costumbrista, forzada. Vienen a la iglesia porque no se le imagina ir para otro sitio un domingo en la mañana. Abren su Biblia porque tienen que abrirla para que no digan que no lee su Biblia. O la abren para calmar su espíritu, para que el Espíritu Santo me deje tranquilo. Déjame yo leer un par de versículos. Leen u oran cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad, cuando tienen una circunstancia, pero la oración no es parte de su vida. Son vidas cristianas mediocres, conformistas, poco devotas. Hay poco fruto, hay pocos cambios. Pero hay otros que pueden edificar sobre heno y hojarasca, sobre paja. ¿Usted ha visto alguna construcción hecha en paja? Bueno, no en paja sola. Hay muchas construcciones que toman paja y barro, ¿verdad? Paja y algún elemento cementicio. Pero ¿usted ha visto alguna pared hecha solamente de paja? Primero, no es estable. Sí, como en el cuento, ¿verdad? De los tres cerditos y el lobo. Comienza el lobo a soplar, se va a ir al primer soplido. Y peor aún, son materiales totalmente inapropiados, degradables, perecederos, volátiles. Son materiales de calidad inaceptable. De nuevo, a nadie se le ocurriría construir meramente con heno, hojarasca, con paja, con cana. Aunque la cana es un buen elemento para techar, pero la cana hay que ponerla sobre un armazón que la sustente. Y este tipo de material ilustra una vida cristiana carente de valor eterno. Una vida vacía, que yo no sé si llamarle cristiana o espiritual. Pero son personas sin fruto, que usted lo ve que pasan años y años y años entrando a la iglesia y saliendo, y usted no ve fruto en sus vidas. O quizás si es un cristiano en el seno de tu hogar, tú no ves en su vida cambios. No se ve actividad del Espíritu Santo en su vida, apenas cogen la Biblia. Si acaso, y más ahora que están, ¿verdad?, la Biblia en los aparatos electrónicos, si acaso coge una Biblia para traerla a la iglesia. Si la abren, el polvazo de seguido le da alergia porque tienen meses que no la abren. O si la abren, ya la Biblia está tiesa en el Salmo 23 o el 91. Está tiesa ahí, cuando usted trata de abrirla en otro, ¡bra!, se requebraja porque ya la vida está mal acostumbrada a un solo sitio. Son vidas sin tono, sin sabor espiritual, vidas inertes, sin frutos, sin logros, sin cambios. Y dice que no se trata de actividades pecaminosas, se trata de qué estamos haciendo para edificar nuestra relación con Dios, qué estamos haciendo para levantar el edificio espiritual. Y tú y yo podemos estar edificando con material, ¿verdad?, de una de esas tres categorías. Y un día, la obra de cada uno de nosotros va a ser probada, dice el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Puede ser que tú estés levantando una vida cristiana con paja, pero le ponga un pañete por fuera con yeso, ¿verdad?, que esconde toda la imperfección, esconde toda la deficiencia. Pero un día ese edificio va a ser probado. Puede ser que tú hayas levantado una tremenda estructura muy preciosa en madera, tu vida espiritual en madera, y la haya, ¿verdad?, puesto algún tipo de revestimiento. Por un día eso va a ser probado. La obra de cada uno, la obra individual, no la obra colectiva. El Señor no va a llamar a este grupo primero, vengan, dígame qué ustedes hicieron. No, es a cada uno individual. Ni a este grupo después, ni al otro grupo, ni al otro. Es a cada uno de nosotros, de manera individual, que nuestra obra se hará manifiesta. Sigue diciendo el versículo 13, porque el día la declarará. ¿Y qué día es ese? Yo sugiero que si está hablando a creyentes, ese es el día del tribunal de Cristo. Como dice en 2 Corintios 5:10. Vayan conmigo allí un prontito, 2 Corintios 5:10. Dice, si lo encontraron,
Lean, yo leo, ustedes me siguen con sus vistas, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No se refiere a cosas pecaminosas, sino si ha sido de provecho, si ha sido de utilidad o no. Y relacionando eso con nuestro pasaje de 1 Corintios 3, ese día va a declarar en ese tribunal de Cristo tus obras, mi vida cristiana, tu vida cristiana va a ser puesta a prueba. El fuego la revelará. Y yo no sé cómo usted se imagina que va a ser ese fuego. Yo me lo imagino como un incinerador, como a veces hay en algunos aeropuertos o lugares de embarque o de entrada de mercancías de otras naciones, que hay un lugar donde si no se puede entrar salchichón a ese país, le quiten el salchichón y lo ponen en ese incinerador o cualquier comestible que esté prohibido que entre a ese país. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, en los gobiernos que son correctos, donde se cumple la ley, se toma eso y se incinera. En otros países donde no se cumple la ley, siempre hay un vivo que coge eso y lo vende por la izquierda por ahí, aunque esté prohibido. Pero en el cielo no va a haber cosas por la izquierda. Ante la presencia de Cristo no habrá, ¿verdad?, ese tipo de situaciones. El fuego revelará, y dice, termina diciendo el versículo 13, que el fuego va a probar la obra de cada uno. De nuevo, allí no habrá distinción, allí no habrá excepción, allí no habrá exoneración. De que no me, Señor, yo traje de Santo Domingo una carta que Yanis Rodríguez, el pastor, me dio para que me exonere la prueba. Mira, Señor, yo pasé con 90, 95, 98, todas mis materias. Mira, aquí tengo la carta del director de que me exonere. Nadie, absolutamente ningún cristiano está exonerado de que en ese día sus obras, su vida sea aprobada. ¿Y qué se va a probar ese día? Ese día no se va a probar tu salvación, ni mi salvación. Ese día se va a probar qué clase o de qué calidad fue el edificio espiritual que tú y yo levantamos. De qué tipo, con qué tipo de material, con qué motivaciones, con qué intenciones vivimos la vida cristiana o nos dedicamos a servir al Señor. Puede ser que lo hicimos con nuestros esfuerzos o para nuestra gloria. Por más que brincamos, ¿verdad?, que predicamos, que enseñamos, que venimos a todos los cultos, participamos en todas las actividades. Dios conoce las intenciones del corazón y sabe por qué hacemos eso, si es para su gloria o para la nuestra. Un día, por fuego, nuestras obras van a ser probadas. Un día se van a ver los resultados. Y muchos de ustedes saben que nuestra nación hace 40 o 50 años, la manera como se construía era con materiales de gran calidad. Habían buena supervisión, buena ejecutoria, buena administración. Es más, ¿verdad?, en los tiempos del tirano, donde si eran obras públicas, hay del ingeniero contratista o constructor que edificara mal. Y prueba de eso es que muchas edificaciones de aquellos tiempos, especialmente en la zona colonial, Gascue, por ahí, qué sé yo, usted va a poner un clavo en una pared y tiene que hacerlo con resiedumbre, tiene que aplicar mucha fuerza por la buena calidad de construcción en esos días. Sin embargo, vengan otros días y vaya a cualquier escuela, a cualquier edificio público o vaya a cualquier apartamento de una constructora por ahí que no va a mencionar el nombre, y usted va a encontrar las filtraciones a los pocos meses de usted haberse mudado en esa casa. Usted va a ver problemas con los llavines, problemas con los aparatos sanitarios, problemas con la electricidad. Yo recuerdo cuando nos mudamos a nuestra casa, se suscitó un problema serio con el drenaje sanitario. Cuando destaparon que eso estaba lleno, mire, de cácara de plátano, de funda de plástico, de disparate, que sé yo qué, porque nadie puso control a algunos obreros que vivían ahí y que tiraban todas sus disparates
y taparon. Hubo que descubrirlo, uno se dio cuenta después, nadie nos dijo, pobre calidad en la construcción. Y eso resulta que cuando usted, como dije, ¿verdad? No solamente problema de filtración, usted va a meter un clavo y de primer martillazo el martillo se va por entero por el otro lado. El pañete usted le hace así y usted no encuentra hueco. Pobre calidad de materiales. Pobre y peor aún, mano de obra no calificada, mala administración, muy pobre supervisión. Y puede ser que en tu vida o mi vida se esté dando algo similar. Y yo te pregunto, ¿cómo estás tú edificando tu vida cristiana? ¿Te pareces a esos edificadores de 40 o 50 años atrás o a estos constructores de nuestros días? Si en verdad tu fundamento seguro es Cristo, ¿estás tú edificando acaso una pobre relación con Él? Una relación con Cristo sin compromiso, poco acceso a su palabra, dedicando poco tiempo a la oración, muy poco comprometido en predicar el evangelio, en servir en su iglesia o servir en su obra. ¿Está acaso viviendo una vida cristiana rutinaria, costumbrista? ¿Estás caminando por inercia, por default? ¿Estás aquí esta noche porque quizás llovió y no hubo, aquí no hubo pelota esta tarde? No había pelota que ver, o quizás todo el especial de novela dan en la tarde y tú la viste, de modo que una novela que ver en la noche, arrancaste para la iglesia. O viniste simplemente a ver al amigo, a la amiga, o al hermano, a la hermana. ¿Estás viviendo una vida cristiana así, haciendo lo mínimo en tu relación con Dios y en tu servicio a Él? ¿O estás creciendo en una relación dinámica con el Señor? Una vida activa de servicio, progresando en piedad, progresando en santidad, progresando en fidelidad. ¿Con qué material tú estás edificando tu vida cristiana? Tú que dices que has creído realmente en Cristo y que tu fundamento es Cristo, ¿cómo estás edificando? Un día tus obras van a ser probadas, van a ser juzgadas por fuego. ¿Y qué va a resultar? Y en tercer lugar, entonces, versículos 14 y 15. Un día vamos a ver los resultados. Y por eso tú tienes que estar consciente ahora de estar edificando tu vida cristiana con la perspectiva de que habrá recompensas y habrán penalidades. Y tú debes esperar uno de dos resultados cuando tu vida, tus obras sean pasadas por ese incinerador. Tú puedes esperar, versículo 14, resultado positivo. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, prueba superada. ¿Quién no te recuerda el juego de la oca? La horca. En el programa español aquel, prueba superada. Puede ser que un día, yo imagino, venga Andrés Fulcar Castillo, ponga sus obras ahí y yo, bueno, y se mete en ese encerrador y yo ahí, y comienzo a escuchar del fuego quemando mis obras. Dice aquí que en el versículo 14 que tú puedes esperar resultados positivos. Tu obra puede pasar la prueba del fuego. Saldrá chamuscada, saldrá tiznada por el fuego, pero va a salir intacta. Va a salir entera. Todo lo que tú hayas logrado, todo lo que tú hayas alcanzado, la vida que tú hayas vivido en el poder del Espíritu de Dios y para la gloria de Cristo, si lo viviste así, tu obra va a sobrevivir, va a pasar la prueba. Dice este versículo 14. ¿Y qué tú puedes esperar? Tú puedes esperar recompensas. Dice al final, esa persona recibirá recompensa. ¿Qué tipo de recompensas? Pueden ser elogios, alabanza de parte de Dios, como ayer en Mateo 25 en la parábola de los talentos. Recuerdan que dice el Señor que un hombre rico iba de viaje y llamó a algunos de sus siervos, llamó a 3 y a uno le dio 10 talentos, que era una cantidad inmensa de dinero. A otro le dio 5 talentos y a otro le dio 1 talento. Le dijo, miren, haga negocio con eso, lo que yo voy de viaje negocio, yo voy a una diligencia y regreso. Dice que el que
recibió 10 talentos, lo puso a funcionar, y ganó 10 talentos para su jefe, su amo. El que recibió 5 talentos, lo puso en movimiento y ganó 5 talentos, pero el que le dieron 1, digo, ay no, este hombre es demasiado duro, esto está fuerte, déjame yo mejor guardarlo por ahí, bajo la cama, en una gaveta bien escondido para cuando él venga a ayudar de su talento. Cuando llegó el amo, ¿verdad? Él llamó a cuenta y le preguntó al de 10, ¿qué hiciste? Dice, mira, tú me diste 10 talentos, mira, yo te tengo 10 más que como beneficio, como ganancia. ¿Y qué le dijo ese señor? Le llamó bien siervo y fiel. Y lo mismo pasó con aquel a quien le dio 5 talentos. Hermano, qué glorioso sería que allá el Señor, luego que tus obras y mis obras pasen por ese incinerador y al final salga, aunque negrecito, todavía con el olor a quemado, pero intacto, el Señor diga, buen siervo y fiel, bien hecho. Eso era lo que yo esperaba que tú hicieras. Qué maravilloso será eso. Pero no solamente eso, el Señor nos promete coronas. Y por el tiempo no voy a buscar los pasajes, pero ustedes conocen, por ejemplo, como en 2 Timoteo capítulo 4, Pablo dice en el versículo 7 y 8, que él espera la corona de justicia. Dice en 1 Pedro 5:4, especialmente para los ancianos pastores, que le espera la corona de gloria. Pero a ti, si has sido buen pastor de tu familia, también te espera una corona similar. Santiago 1:12 dice, para los que, bienaventurado el varón que soporta tentaciones, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida. Y hay otra corona también que se especifica, o sea, que allá en el cielo van a haber premios, van a haber recompensas. Claro, no es para que nos pavoniemos después, ¿verdad? Cielo arriba y cielo abajo, haciendo equilibrio con las coronas, sino para que un poquito más adelante adoremos a Cristo diciendo, mira Señor, yo no merezco esto, solo tú mereces esas coronas. Y luego todos caminemos en el cielo al mismo nivel, ¿verdad? Sin pavonearnos, no es que va a haber orgullo allá, nada que se parezca. Así que tú puedes esperar resultados positivos, pero también puede ser que haya resultados negativos. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, así que tú puedes esperar, escuchar prueba reprobada, que tú pongas tu vida, tus obras, todo lo que tú hiciste aquí en la tierra en ese incinerador y tú oigas cómo, eso no es ilustración que me la figuro yo, tú oyes cómo se está quemando y se está consumiendo y al final cuando tú vas lo que salen es ceniza, no quedó nada. No sale nada, tu obra no pasó la prueba, se quemó por completo, no quedó nada. Todo lo que tú creíste haber hecho aquí en la tierra, supuestamente bajo el poder del Espíritu de Dios y para la gloria de Cristo, resultó quemado. ¿Por qué? Porque todo tú lo hiciste bajo tus propios esfuerzos, por tus propios criterios y para tu gloria, no para la gloria del Señor. Predicaste, enseñaste, cantaste, tocaste instrumentos, dirigiste cánticos, pastoreaste, evangelizaste, pero lo hiciste para ti. Y un día, esas obras, puestas a prueba por el fuego, no van a pasar la prueba. Se revelará las intenciones de tu corazón, se revelarán las razones por las cuales tú hiciste todo eso. Se revelará que por más bonito que se vea tu vida, por más piadoso que tú aparentabas ser, todo tuyo era un bluff. Estuviste edificando con heno, con hojarasca. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y pérdida muchas veces es dejar de ganar. En otras palabras, tú no vas a ganar nada. Primero, al final del incinerador lo que va a salir es ceniza. Quizás nada, se va a pulverizar, se va a desvanecer, se va a desaparecer consumido por el fuego, nada va a quedar. Tú no vas a tener nada que poner delante del Señor en adoración, reconociendo que Él es merecedor de toda gloria.
Vas a recibir reproches. ¿Recuerdan la palabra de los talentos? Después que pasó aquel que le dieron 10 talentos y ganó 10, y el que le dieron 5 y ganó 5, llegó aquel a que le dieron 1 y le dijo el amo, ven aquí, ¿dónde está lo tuyo? No, mira, y sacó, ¿verdad?, un pañuelito o una fundita. Mira, esto fue lo que tú me diste, así te lo traje porque yo tuve miedo de ti. Decían que tú eras así, así asado y yo no hice nada. Ah, tú no hiciste nada. ¿Y cuál fue? ¿Qué le dijo el amo? Le dijo, siervo malo y negligente. ¿Usted se imagina oír del Señor que nos diga en aquel día, siervo malo y negligente? Tú sabías lo que tenías que hacer. Tú tenías mi palabra. Tú estuviste domingo tras domingo recibiendo enseñanzas. Y tú no hiciste lo que te correspondía hacer. Sufrirá pérdida. No habrá coronas y tal vez habrá vergüenza. Tal vez yo vea al hermanito que abría la puerta de la iglesia domingo tras domingo y sin que nadie lo supiera, organizaba la silla y limpiaba todo. De modo que cuando tú y yo llegamos a la iglesia encontramos todo tan organizado que creíamos que se quedaba así, per secula seculorum. No había alguien que barría, limpiaba, trapeaba. Ese momento lo hizo con fidelidad, lo hizo para el Señor, lo hizo guiado por el Espíritu de Dios. Yo veré a ese hermanito recibiendo corona y yo no. ¿Y por qué yo no, Señor, que enseñé aquí, prediqué por allá y estudié aquí, estudié lo otro? Ah, porque mira cómo tú lo hiciste. Mira cómo tus obras fueron incineradas, no salió nada. Sin embargo, dice que si bien él mismo será salvo, porque no se estará jugando tu salvación ni mi salvación, él será salvo así como por fuego. Imagínense un incendio voraz que destruye una casa en el medio de la noche. Una casa donde había de todo tipo de lujo. Muebles, electrodomésticos, adornos, objetos de colección que el propietario de esa casa había adquirido y lo tenía en exhibición. Y ese fuego consumió todo en esa casa. Y es más, los integrantes de esa casa tuvieron que ser sacados de una manera casi milagrosa por los bomberos. Esas personas ilustran muy bien lo que dice el versículo. Todo lo que tenían, todas sus posesiones se quemaron y ellos fueron salvados como por fuego. Ellos se libraron, sus vidas fueron conservadas, preservadas, pero como por fuego. Yo te pregunto, ¿cómo tú anhelarías que fuera el resultado del juicio de tu vida y tus obras cuando tú como creyente te enfrentes ante el Señor en su tribunal? ¿Qué resultado tú quieres que salga de ese incinerador ilustrativo? ¿Qué tú esperas? Analiza tu vida ahora mismo. Si ahora mismo tú partes de la presencia del Señor y te encuentras delante de Él, ¿qué evaluación, qué nota tú vas a recibir por tu vida y por tu servicio delante de Él? ¿Acaso tus obras serán reprobadas, quemadas, sufrirás pérdidas, reproches y tal vez vergüenza? ¿O tal vez tus obras serán o resultarán aprobadas? ¿Van a permanecer y tú vas a recibir elogios y recompensa de parte del Señor? ¿Cómo tú esperas? ¿Qué tú anhelas? Y claro, si pasamos una encuesta, todos queremos que nuestras obras pasen la prueba. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que eso suceda? Eso va a depender de cómo estemos edificando nuestra vida y servicio al Señor aquí en vida. Así que recuerda, por el hecho de que un día tu vida y mi vida van a ser juzgadas y probadas, y con la perspectiva de que habrán premios y habrán penalidades, tú y yo tenemos que estar bien seguros sobre qué fundamento hemos establecido en nuestra vida cristiana. Y luego cuidar, velar, vigilar cómo estamos edificando. ¿Cómo tú estás edificando, hermano? Mira cómo estás edificando tu vida cristiana. Padre Celestial, gracias por tu palabra una vez más. En tu gracia y misericordia
tú nos llamas la atención hacia un área en la cual tú quieres que le pongamos mucha atención. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque no hay otro fundamento, sino su persona, sus obras, sus enseñanzas sobre la cual basar nuestra vida y nuestro servicio a ti. Ahora, Padre, ayúdanos a estar seguros de ello y a dedicarnos cada día a edificar nuestra vida cristiana utilizando los recursos que tú nos has dado en tu palabra para ello. Ayúdanos, Señor, a dedicar tiempo cada día para ir a las Escrituras, dedicar tiempo para ir a ti en oración, estar abiertos a la voz del Espíritu Santo para que nos muestre áreas en que debemos cambiar, en que necesitamos ser transformados, pecados que deben ser erradicados, estilos de vida que no corresponden a una vida piadosa, a una vida centrada en ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón solamente para ti, no un corazón dividido. Y Padre, en esta noche hay personas que no pueden decir que Cristo es su fundamento, que no pueden decir que están basando sus vidas en la persona y obra de Cristo como el cimiento estable y sólido. Por favor, Señor, trae la convicción de pecados. Oh Espíritu de Dios, muestra de su condición y su necesidad de Cristo. Y que esta noche pueda ser una noche de salvación, una noche de recibir vida, una noche de arrepentimiento, una noche de perdón, una noche de gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser oidores activos de tu palabra y vivir cada día en consonancia a ella. Y ven pronto, oh Cristo amado, ven pronto, Señor Jesús, por tu iglesia, a llevarnos a estar contigo para siempre. En tu nombre oramos en esta hora, dándote muchas gracias. Amén. Hermanos, Dios me lo bendiga.